A pesar de lo que digan muchos agoreros, yo creo que sí, ahora sí, por fin, al final llegó el final. Hubo tanto ruido, lo repito casi todos los días, que al final llegó el final. Ahora voy a saludar a Daniel Lacalle, el doctor en Economía Daniel Lacalle, y después a Julián Salcedo. Más que de economía, lógicamente vamos a hablar de política, pero también de derivadas económicas, porque esto, lo que está ocurriendo, la podredumbre que hemos alcanzado en España socialmente, institucionalmente, políticamente, por supuesto, afecta sobre todo, y esto es muy importante, porque al final con las cosas de comer no se juega, a nuestro crédito internacional, a nuestro crédito, no solamente al crédito, a nuestra deuda y a nuestro déficit, que por supuesto, sino a la confianza que suscitamos en las naciones más desarrolladas todavía que la nuestra, que está deslizándose a pasos agigantados por el abismo venezolano o argentino, hasta que llegó Milei y mandó parar a nuestra confianza externa, a que si podía haber todavía algún inversor despistado en la City londinense o en algún fondo de Chicago que quisiera meter aquí, qué sé yo, suponer, 500 millones de dólares, 1.000 millones, 6.000 millones, no digo ya alguien de Goldman Sachs, pues claro, alude porque no tiene ni que leer prensa española, ya se lo cuentan diarios tan prestigiosos como, bueno, los últimos, pues desde que el apagón no fue más que un ensayo gubernamental, el Telegraph, hasta, bueno, ese editorial o esa información absolutamente tremenda y demoledora que leíamos en The Times hace unos días, comparando a Pedro Sánchez con John Gotti, Mr. Teflón, ¿no? The game is over, the party is over, party is over. Su tiempo, como le dijo ayer el sueco en el Parlamento Europeo, ha terminado. Tu tiempo ha terminado, Pedro. Ponme la foto que sacábamos ayer en la retaguardia, la voy a poner varios días, no porque me quiera cebar con el personaje, a pesar de que siempre hay gente que todavía intenta ser más todavía rotunda que yo. Yo creo que, en fin, yo creo que digo lo que quiero decir y se me entiende perfectamente bien sin necesidad de tener que levantar más la voz. ¿Qué veis ahí? Yo ahí veo un personaje físicamente al borde de la quiebra. No sé si hay algún médico, lo pedí ayer y lo vuelvo a pedir hoy, entre los presentes, esa expresión perdida de la mirada, esas que ya ni siquiera son ojeras, son unas bolsas, casi dobles bolsas. ¿Os acordáis de Juan Alberto Belloc? Por buscar arquitecturas faciales que me puedan recordar a esa expresión. Cuando era biministro de Justicia y de Interior, y tenía como secretarias de Estado a Teresa Fernández de la Vega y a Margarita, la actual ministra de Defensa, pero en el caso de Belloc era algo, digamos, estructural, ¿no? Formaba parte, como digo, de su arquitectura facial. Cogeos unas fotos de Pedro Sánchez o unas imágenes, pero no de hace 10 años, no, de hace 4 o 5 años, y el deterioro físico del personaje es absolutamente brutal. Esto que vulgarmente se llaman las patas de gallo, todo esto en general, esta ligera hinchazón que tiene algunas veces, que le sube y que le baja, tiene que ver también con el trigémino, que es una cosa, eso sí que no se lo deseo ni a mi peor enemigo, dicen, yo no lo sé, dicen que es dolorosísimo, ¿no? Pero esto es de un individuo que duerme 1 hora y media al día, ¿eh? Y este hombre no le van a reventar sus socios parlamentarios, aunque le acaben dando la espalda, no le van a reventar los jueces, cuidado. Vamos a ver que ya está en poder de la UCO desde hace unos días, qué grabaciones había registrado, estas que os dijimos ya hace un año que existían. Bueno, ahora todo el mundo se apunta al carro. Venimos del futuro, nosotros y Eduardo Inda y mi cuate y mi hermano Vicente Gil y Carlos Cuesta y Ketty Garati, Álvaro Nieto y Teresa. Un abrazo a todos y a todas, periodistas que empezamos avanzando pues lo que nos decían y lo que nos parecía además que era lo más verosímil y lo más lógico. Ahora, insisto, todo el mundo, ayer está Jorge Javier Vázquez, ¿no? Y hasta Toni Bolaño, por Dios, Toni Bolaño, en La Razón, Toni Bolaño, el exministro, el ex jefe de comunicación del ministro Montilla cuando era ministro y destacadísimo tipo afín, no, lo siguiente al PSC, ya le están llamando de todo menos bonito. Ferreras, ¿qué deciros de Ferreras? Del equipo de felación sincronizada, en parte prácticamente ya al completo, que ahora niegan
San Pedro, decía ayer alguien, San Pedro, al menos, negó 3 veces solamente a nuestro Señor Jesucristo. Estos le negarán 1000 veces. Ferreras, sobre todo, yo estoy muy enfadado con él, porque lo que no le perdono es que le lleve dando con perdón más hostias en los 3, 4 últimos días a Pedro Sánchez que yo en 3, casi 4 años ya, desde estas cámaras y desde estos micrófonos de la retaguardia. Es una broma. Digo que si hasta el equipo de periodistas sincronizados está empeñado en acabar con él, al final va a llegar el final y además va a ser inminente. Os lo dije ayer y os lo repito, esto va a ir muy rápido. ¿Por qué? Yo qué sé, pues porque me lo parece a mí, porque lo hemos visto en la bola, ¿no? O porque va a ser así. Pero por encima de todo esto, tengo para mí que casi lo que va a terminar antes con Sánchez es su salud. Y lo dije ayer, a pesar de que alguno se cachondee, porque en un chat es muy fácil y tal, yo no le deseo mal a nadie, porque aquí que hay tantos que se dicen tan buenos cristianos, que yo desde luego no me cuento entre ellos, no le deseo mal a nadie, no me parece cristiano, ni me parece, pero desde luego la cara que le veo es de necesitar urgentemente un tratamiento médico serio y además durante un periodo de tiempo relativamente largo. ¿Cómo va a afectar esto al futuro de España? De una manera notable. Tenemos el crédito internacional, y termino como empecé y saludo ya a Daniel Lacalle, absolutamente arruinado. Este tipo es el hazmerreír, por no decir cosas peores, de toda la prensa internacional, la que leen las grandes manos fuertes que mueven el mercado y que quitan y ponen 5 y paquetes del 5 y del 10% en grandísimas empresas que cotizan en los principales índices, pues en el IBEX o en el CAC 40 o en el DAX o en el MIPTEL o en la Bolsa de Londres, y que desde luego aquí no es que solamente no vayan a meter ya un duro, sino que se lo van a llevar a toda velocidad. Nos van a dejar heridos de muerte durante muchos años. Nos va a costar años recuperar el crédito al Partido Socialista, que lo lleve el demonio, como decía aquella canción gallega. Pero desde luego el daño que ha hecho este tío, eso sí que, y ahí sí que entramos de nuevo en el terreno judicial, no ya personal, ni mediático, ni tal, lo va a tener que pagar. Y espero que ese sí lo pague hasta el último céntimo y hasta el último día. Don Daniel Lacalle, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás, Eurico? Pues muy bien, encantado de hablar contigo. Bueno, qué gusto, por cierto, el otro día escuchar, mínimo paréntesis, a Javier Milei. Cuántas veces lo hemos hablado tú y yo, y lo hemos hablado entre todos, y lo hemos hablado en público y en privado muchísima gente. Ojalá pudiera haber una multicopista de aquellas de hace años, pudiéramos hacer serocopias o copias o fotocopias de cuando éramos jóvenes y traernos aquí unos cuantos. Con uno nos bastaría, un Javier Milei, para que embridara esto, porque mira que era difícil embridar a Argentina después de décadas de kirchnerismo y de socialismo criminal, y lo está consiguiendo. Ojalá tuviéramos algo igual en España, Daniel. Es que España necesita que los partidos que se presentan como alternativa a Sánchez incorporen las políticas que ha llevado a cabo Milei en Argentina. Y es absolutamente clave, porque si no, los casos de corrupción van a seguir. Fíjate que una de las cosas esenciales que hizo Javier Milei inmediatamente fue parar todas esas concesiones de obra pública en las que, entre otras cosas, ha salido después el mayor caso de corrupción de la historia de Argentina, con Kirchner, ¿de acuerdo? Estamos hablando de haber robado más de 2.000 millones de dólares de los contribuyentes argentinos. Entonces, hay que hacer, fíjate en los que hizo Javier Milei inmediatamente. Número uno, parar todos los procesos de contratación opacos estos que se están haciendo y que se siguen haciendo. Número dos, parar toda la cantidad de subvenciones que se están enviando al exterior que sirven para pagar la red clientelar del socialismo, que eso lo publica Pablo Cambronero todos los días y se lleva uno las manos a la cabeza. Número tres, eliminar las subvenciones a los sindicatos, absolutamente clave. Estos sindicatos que están callados ante la trama de corrupción del PSOE, que va a ser la mayor trama de corrupción de la historia después de la que ya tiene el PSOE, que es la trama de los ERES, ¿de acuerdo? Pues estos sindicatos están en silencio absoluto y se manifiestan contra la oposición, que ya es lo último que puede pasar con un sindicato, porque han pasado de recibir 2,2 millones de euros, que era una locura, a 32 millones de euros con este gobierno. Y aquí el problema que tenemos en España
no solamente es el de la corrupción de los casos que están saliendo, los que el caso, todo esta trama del PSOE de un sistema institucionalizado de corrupción que involucra a las personas más cercanas al gobierno y más cercanas al presidente. No solamente es eso, es que aquí tenemos una coalición Frankenstein en la que rápidamente y ya sin el más mínimo tapujo se presentan diciendo que vamos a pedir que aquí, si quiere mantenerse este señor en el poder, va a tener que soltar dinero de los contribuyentes, ¿no? Y a mí, lo más importante, y perdona que ya termine, lo más importante, es increíble el silencio absolutamente ensordecedor de Bruselas. Absolutamente ensordecedor de Bruselas. Bruselas ha estado mirando hacia otro lado ante la demolición de las instituciones independientes, ante el despilfarro, ante el expolio y ante la inexistente transparencia con respecto a la adjudicación de unos fondos europeos que no han llegado a la economía real y que se han repartido para este gasto clientelar. Por lo tanto, aquí hace falta urgentemente implementar la motosierra, implementar el recorte de las prebendas que hacen que se puedan dar estos casos de corrupción. Estos casos de corrupción no ocurren si el gobierno no está en una situación en la que controla tal cantidad de fondos que es prácticamente imposible monitorizarlo. Ayer hablabas de Bruselas, me interesa, mira, y me has dado la idea porque iba a continuar la conversación por otro lado, pero como has hablado de Bruselas, me apetece dedicarle esto un par de minutos. Ayer escuchamos a esta eurodiputada del Grupo Popular Europeo, a la portuguesa, ahora mismo se me ha ido el nombre de la cabeza, ahora mismo os lo digo, a Eneco, que la conocimos cuando fue embajadora aquí hace algunos años, seguro que Daniel también se acuerda porque organizaba unas ceremonias y unas actividades súper interesantes en la embajada de Hungría en Madrid. Yo tuve oportunidad de conocerla mínimamente, como muchos periodistas y muchas personas en Madrid, cargar durísimamente contra Pedro Sánchez también. Y escuchamos a un eurodiputado sueco. Si lo tienes, Omar, es 1 minuto y medio aproximadamente, pero merece la pena que lo escuchéis y luego te voy a pedir una valoración de toda la sesión ayer, Daniel, del Parlamento Europeo, donde, hombre, yo nunca había visto ya, en fin, tantas críticas y provenientes de tantos países y de tantos grupos políticos. Ponme al sueco, si lo tienes ya, Omar. We have a serious problem with rule of law in Spain. Corruption, abuse of power, weakening of institution. This House and Commission can no longer stay silent. The escalating corruption este Parlamento y la Comisión no pueden permanecer más tiempo en silencio. El primer ministro de España, sus parientes más cercanos, su partido y su gobierno están, francamente, hablando en unos términos inaceptables, sobre ataques de la prensa. Súbemelo un poco por si no lo escucho. Bien, investigando todos los jueces y los miembros de las fuerzas de seguridad que están investigando sus escándalos. Colegas, el Estado de Derecho en España está en peligro. No le digo, súbemelo un poquito, Omar, por favor. Necesitamos defender por toda Europa, a lo largo y ancho de Europa. La gente de España merece mucho más que unas disculpas. They deserve a serious commitment to root out corruption at the highest level of government. Expulsar la corrupción y elevar el nivel del gobierno, en una palabra, y sobre todo, quiero que atendáis a... Nadie está por encima de la ley, que atendáis a la frase final, creo que viene aquí. Si en mi país, este señor es sueco, si en mi propio país, en Suecia, el primer ministro hubiera dimitido y hubiera convocado elecciones. Vale, llévatelo ya si quieres. Daniel, yo nunca había escuchado una invectiva tan dura, o a lo mejor alguna vez, pero bueno, nos las han suministrado muchos medios a la vez ayer por la tarde en el Parlamento Europeo. ¿Tú crees que esto es una performance o que realmente este tío ya tiene el crédito hundido, pues en primer lugar en las instituciones comunitarias, para empezar? Bueno, a ver,
Que el crédito lo tiene hundido es muy evidente, ¿no? Yo creo que hemos empezado con un nivel de propaganda por parte del gobierno que le dio durante un tiempo una cantidad de crédito en el extranjero muy significativo. No podemos olvidar que este gobierno ha dedicado ingentes cantidades de dinero para presentarse en medios de comunicación importantes, extranjeros, de manera como un gran gestor, bueno, como esa especie de gran promesa de la socialdemocracia global, ¿no? Y por supuesto, a una prensa internacional que está completamente enamorada con la idea utópica de la socialdemocracia, eso les parecía maravilloso, ¿no? Y además una persona que habla inglés, pues físicamente atractivo, etcétera, etcétera. Todo eso lo han utilizado al máximo. Pero claro, se ha caído el castillo de naipes. Se ha caído el castillo de naipes con un caso de corrupción que ya, vamos, que ya permea a todos lados, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Pues lo que acabamos de ver. Este diputado, además, es una persona que es precisamente un diputado del país que cuando los socialistas se presentan para decir cuál es su modelo siempre te dicen los países nórdicos, ¿verdad? Los países nórdicos esto, los países nórdicos lo otro. Yo quiero, Suecia, sobre todo. Decía Pedro Sánchez, no, es que yo quiero un país como en el que se pagan impuestos como en Suecia. Mira lo que te acaban de decir en Suecia. Sí, por eso se acaba el sueco. Sí. Por en eso Suecia, se acaba... Claro. Por eso se está haciendo... Y entonces, ¿qué se está haciendo el socialismo español? Se está haciendo el sueco. Porque lo que te está diciendo el señor de Suecia es que es verdad que en Suecia hay toda una serie de, de políticas que pueden ser más o menos consideradas como socialdemocracia. Pero ¿sabes lo que no te dice el socialismo en España sobre Suecia? Que Suecia es uno de los países que tiene un mayor índice de libertad económica. Que Suecia es uno de los países en donde el respeto a la propiedad privada es absolutamente irrestricto. Que Suecia es uno de los países en donde la libertad empresarial no está condicionada por unos gobernantes que están constantemente intentando interferir en la actividad empresarial, donde la regulación es sencilla pero no normativista, donde la legislación es independiente y donde las instituciones independientes son sacrosantas. Es decir, que lo que ha hecho el señor Sánchez se parece a Suecia como un huevo a una castaña. Y lo que se parece, y mucho, es a otra de la parte que está saliendo de la trama PSOE, que es Venezuela. Que es Venezuela. Y, en fin, después de las revelaciones que le hizo Víctor de Aldama a Iker el otro día y al día siguiente, con Iker estuvo hace una semana, el jueves de la semana pasada, y con Ana Rosa a la mañana siguiente, el viernes, hablando, bueno, pues de esos viajes en los que él llevaba a Zapatero. Aldama, además, es un tipo que se toma esto como algo personal, no me parece mal, porque el primero que tiene una situación penalmente complicada es él, pero y le molestaba que Zapatero decía, hubiera hablado de él en mal tono, ¿no? Y le pedía, le instaba a que explicara que se pajareaba en esos vuelos en los que él cedió su avión privado y para que pudiera viajar de Caracas a Santo Domingo y de Santo Domingo a Caracas. Bueno, la escala en Santo Domingo era para evitar las restricciones y los controles, ¿no? 2 sobres, de los que aquí la que primero informado y mejor informado es que Tigarat en el primero, y los 2 sobres los tiene el socio de Aldama, en el primero hay pruebas que, bueno, pues demostrarían pagos millonarios o multimillonarios de PDVSA o de las autoridades venezolanas a Zapatero. Se han salido también unas grabaciones en las que Koldo, charlando con Ábalos, le decía que le ofrecían $500.000. Claro, la gente escucha esto y se marea. $500.000 al mes. El otro día lo contaba yo en un ámbito que no tiene que ver con el periodismo y me dijeron, perdona, ¿cómo has dicho? Sí, lo que habéis oído. $500.000 al mes. Y es que para estos tíos estos son peanuts. Pero $500.000 al mes durante 3 años son 18 millones, no eran de euros, eran de dólares. Y en el segundo sobre que hay, pues en el segundo sobre podría haber cosas, dicen, y esto sí que es rumorología, que pudieran afectar al propio Sánchez. Y lo que ya sí obra, que esto sí nos consta, porque nos consta, llevamos más de un año hablando de esto, y Carlos, y Eduardo, y Ketty, y Álvaro Nieto, y Vicente, y poca gente más, es las grabaciones de las conversaciones telefónicas entre Ábalos y Sánchez. Y WhatsApp, WhatsAppería y pantallería, como quincallería,
para aburrir y que estaban ayer, y perdón por la... En fin, intento elevar un poco el nivel en Generación Euro y ser un poco menos populachero, pero en la ropa íntima de una escort, de una Lumi. No deja de tener su gracia, tú eres cinéfilo como yo, y esto es digno de Fellini, de Berlanga o de Tim Burton, si quieres ya de puro macarrónico, que el final de un ciclo en España, el final del sanchismo, el final personal y político de Sánchez, esté contenido en un dispositivo electrónico, perdonad, en las braguitas de una modelo, que es de donde se lo extrajo una guardia civil que la cacheó cuando los miembros de la UCO que entraron en casa de Ábalos se apercibieron de que ahí había algo entre los pantalones de esta señora. A esto hemos llegado, a esto nos han sometido, a esto sí que no hay derecho, ¿eh? Yo lo único que no tolero es la vulgaridad, a pesar de mi lenguaje, que algunas veces me critican, pues precisamente si hay algo que me parece importante en la vida de Daniel es la estética, y estos tíos han perdido hasta la estética. Muy claro, no, vamos, la estética yo creo que no la han tenido nunca, ¿no? La estética ha sido absolutamente atroz desde el principio, o sea, el señor Cerdán y el señor Ábalos han tenido un comportamiento en el partido, con los ciudadanos independientes, con las instituciones. Pero vamos, por favor, que yo estoy todavía recordando la parte que me tocó a mí de aguantar la chulería del señor Ábalos cuando difundió una y otra vez durante 2 semanas, una vez que estaba ya más que demostrado que era falso y se habían publicado hasta los audios, la mentira de que yo quería hundir las pensiones un 30%. Sí. Este señor, vamos, bueno, pues esto es la evidencia de ese abuso de poder, que es la razón por la que los liberales defendemos instituciones independientes que sean incómodas para los gobernantes, sean de los nuestros o sean de los otros. Da exactamente igual. Yo lo que quiero son instituciones independientes que, como la Guardia Civil, como están demostrando los jueces, como están demostrando todos esos periodistas que has dicho y otros que se han jugado no solamente la piel, sino que además han sido sujetos a querellas, a la calumnia diaria, por estos periodistas que ahora, cuando el barco ya se hunde, estos periodistas que han estado aplaudiendo hasta que les sangraban las manos la gestión corrupta y expoliadora de Sánchez, se dedicaban además a señalar y a calumniar a periodistas pues como Ketty, como Álvaro, como tú, como tantos otros. Esta vergüenza de la utilización del concepto del pseudoperiodismo, que es paternalista, elitista y además falsa, por supuesto, porque lo que se ha demostrado en España es lo siguiente, que cuando el gobierno ha dicho que algo era un bulo, era verdad. Que cuando el gobierno ha dicho que había desinformación, la desinformación la difundía el gobierno. Que cuando hablaban de pseudoperiodistas, los pseudoperiodistas eran los que acusaban a los demás de pseudoperiodismo. Que lo que hemos vivido en España ha sido la institucionalización de la cancelación, el veto, la calumnia, la propaganda y la represión. Que es alucinante, Eurico, alucinante que en un país aparentemente libre, un montón de personas que nos están viendo ahora mismo, no, sino la inmensa mayoría de las personas que nos están viendo ahora mismo, en los últimos 7 días, 10 días, en algún momento se han encontrado en la situación en la que han dicho, no voy a decir esto, no voy a hablar de esto, no vaya a ser que. Claro. Introducción la introducción de la autocensura, porque el objetivo de los verdaderos pseudoperiodistas, que son estos propagandistas, esta comisaría política del sanchismo, el verdadero objetivo era calumniar y señalar a uno para que el resto tuviese miedo y se callase, ¿vale? Y hemos visto cosas increíbles. Hemos visto estos que se llaman periodistas, permitir que se insulte y se calumnie a otro periodista en sede parlamentaria,
porque le da la gana a los socialistas, porque le da la gana a la de Sumar, porque le da la gana a esto. Esto es una vergüenza. Oye, el otro día Pachi volvió a llamar nazi a Vito Quiles el otro día, y esto lo hemos normalizado. Claro. Que un portavoz parlamentario, un tío que ha sido el Endacari y que ha sido presidente del gobierno, llame nazi a un periodista. Pero ¿cómo normalizado? Que al periodista de vuestro medio, a Beltrán, que la directora de un medio de comunicación le llamó el negro de Vox. Sí, y gorila, ¿no? Y le arrojó el micrófono. Por cierto, la hermana de una que tiene un problema gravísimo, porque era una de las que mandaba en la trama. ¿Tú te imaginas por un momento, si en el año 2019 a mí me viene un periodista a la puerta de mi casa, que yo tuve durante 2 semanas una cámara enfrente de mi casa, enfrente de mi casa, grabando cualquier cosa, a ver si encontraban alguna cosa? Bueno, pues ¿tú te imaginas que yo hubiese ido ahí y hubiese tirado el micrófono de esa gente? Jamás. Fascista, nazi, de todo, lo peor. Jamás. ¿Tú te acuerdas cuando a Cristina Cifuentes le hicieron el escrache? Le estaba gritándole a la cara, escupiéndole de todo. Pero ¿sabes? Esto es lo que se ha normalizado en este país. En este país se ha normalizado que hay impunidad para que la ultraizquierda asalte las instituciones y sobre todo para que la izquierda calumnie, vete y agreda a periodistas. Absolutamente alucinante. Así es, como intentó agredir Antonio Maestre a Bertrán Endongo hace varias semanas, porque fue lo que él presentó. Es al revés, intentó agredirle. Lo que pasa es que Bertrán, claro, es un tipo de 1,95 al que le bastó con hacer así, pero quería agredirle, claro. Pero fíjate lo que es la propaganda. Cualquier persona que haya visto ese vídeo ve a una persona, el señor Maestre, que está agrediendo al otro, que se va al otro, que se va a Beltrán, que se va que le dice, venga. Eso es agredir, ¿no? Bueno, pues ese vídeo, que es perfectamente evidente, lo han sacado como evidencia de que el agresor el que agrede es el otro. Alucinante, es alucinante. Por eso, volvemos al principio. Como el Partido Popular y Vox no empiecen antes de ayer a dar la batalla cultural y a de verdad defender los principios y valores de una democracia liberal y a acabar con este sistema, que esto es un sistema, como no lo hagan, lo que va a venir después va a ser peor. Principios y valores, y cerramos ya con esto. Daniel, ponme la portada cuando puedas para recordárselo a nuestros amigos y espectadores. Principios y valores como los que defiendes en tu obra, el nuevo orden económico mundial, que está siendo, como no podía ser de otra manera, un auténtico blockbuster, un exitazo, porque no sé cuánto habrás vendido, porque esto siempre, las editoriales, digamos, más poderosas te suministran una información muy cabal, ¿no? Pero si hay alguien que vende libros ahora mismo, si hay 5 personas que venden libros en España ahora mismo, una es Daniel Lacalle, fuera de lo que es el mundo de la novela, quiero decir, de ensayo, o en este caso, tanto de ensayo político como de ensayo económico, trufado también de mucha batalla cultural, como dice Daniel, muy valiente y muy pertinente en estos tiempos, de hacia dónde vamos, qué es lo que nos conviene, qué es todo lo patológico que nos ha llevado el estado de postración en el que nos encontramos, por supuesto, a nivel global en el mundo, pero también en España, y que además, y te lo agradezco especialmente, hoy es viernes, ayer jueves 19, pues tuvimos oportunidad de compartir un rato tremendamente agradable, en una presentación a la que tuviste a bien invitarnos de tu obra, en la que pues muchísimos amigos compartíamos estas y otras ideas. Es absolutamente pertinente, primero, que la gente lea tu libro, evidentemente, y que escuche a otros pensadores que, como tú, están dando esa batalla cultural de las ideas, y no solamente, insisto, en el orden económico, sino también en el político y en el social. Tú eres un optimista nato, yo creo, Daniel. ¿Tú crees que esto todavía sí tiene arreglo?
Hombre, claro que tiene arreglo, por supuesto que tiene arreglo, si España es muy grande, si Claro. España es muy grande y se ha visto en situaciones peores en muchas ocasiones. Lo que pasa es que el tiempo también dulcifica el pasado y nos olvidamos de Ya. que esto no es una novedad, ¿de acuerdo? Esto es volver a la carga por parte de un socialismo que siempre hace lo mismo, ¿de acuerdo? Y yo creo que es muy importante recordar que España tiene todas las oportunidades para salir de esta, que va a salir de esta y que recordaremos como un triste episodio, bueno, pues este absoluto y vergonzoso episodio de otro gigantesco caso de corrupción institucionalizada desde el Partido Socialista. Pero vamos a tardar años, Daniel. Espero, claro, si digo décadas me van a decir que soy un gafe, que soy un cenizo, pero no sé si décadas, ojalá no, pero vamos a tardar muchos años. Solamente, No solo por el solamente destrozo en las arcas tardaremos públicas, años. sino por el destrozo institucional que han hecho. Solamente tardaremos años si tenemos o sea, las cosas solamente van a ir peor con la inacción y el silencio de los buenos. Ya. Tenemos que poner en valor el hecho de que los buenos en esta situación están dando la batalla a pesar del impacto personal y profesional que ha tenido para mucha gente. Pues hay que seguir haciéndolo y lo que tienen que hacerlo son los partidos políticos. Lo que tienen que hacerlo son los partidos políticos. El que se presente con el objetivo de heredar el sanchismo no solamente va a perder a lo mejor gobierna, pero perderá las elecciones. Con toda seguridad, y no hay mal que 100 años dure, como mucho 2 años, y como bien apunta Daniel, porque, en fin, por si alguien se ha perdido, que estoy absolutamente convencido que no, porque una de las posibilidades, no solamente, bueno, sí, el presidente del gobierno puede disolver las cámaras y convocar elecciones, cosa que no va a ocurrir, también lo digo, puede salir mañana o la semana que viene o dentro de un mes y medio en plena canícula agosteña, algo tan brutal de esas grabaciones, bueno, cual que ya le sea absolutamente imposible continuar en el cargo, pero bueno, puede dimitir y el procedimiento parlamentario inmediato además podría ser, si hubiera una mayoría de 176, que fuera sustituido por otro miembro, en este caso de la bancada socialista, por María Jesús Montero, por Félix Bolaños o por Óscar Puente. Imagínate, vaya dos imagínate, pues te doy, porque lo de María Jesús Montero, pues fíjate, parece lo menos probable porque es candidata a Andalucía y porque ya no goza con el favor de su partido, porque está haciendo una campaña patética. Lo de Félix Bolaños podría tener cierta verosimilitud porque ha sido este sí que ha sido el fontanero, el hombre de todos los trabajos sucios y sucísimos, que ha quemado sus naves permitiéndose el lujo de hacer el ridículo, que es lo peor que puedes hacer en política y en la vida, diciendo cosas como las que lleva diciendo los últimos meses y sobre todo las últimas semanas. Lleva unos días muy discreto, ¿eh? Fíjense en Bolaños, que parece que porque está buscando cómo sacar adelante la mega ley en la que va a politizar la justicia, que es su objetivo número uno. Claro, recuerden, por cierto, día 1, día 2 y día 3, huelga general en la justicia, todos con los jueces, todos con los fiscales buenos, que todavía los hay, claro que los hay muchos, todos con los procuradores, todos con los miembros de la Administración de Justicia, que junto con la Guardia Civil son los garantes, los últimos garantes de la democracia y del Estado de Derecho en España. Y he oído esta mañana el nombre de Óscar Puente, que casi se me cae, me estaba yo repasando por aquí debajo, que es a lo que me limito, por lo que llevo, casi se me cae la gilet de la mano. He dicho, Óscar Puente, ¿he oído Óscar Puente? Sí, he oído Óscar Puente. Menuda fiesta nos íbamos a correr, Daniel, con Óscar Puente, al frente del timón, o así que diría un clásico, hasta julio o hasta junio de 2027. Daniel, muchísimas gracias por habernos dedicado, como siempre, este rato y por tus análisis. Te envío un abrazo, cuídate mucho y que se vendan todavía muchos miles, decenas de libros más del nuevo orden económico mundial. Un abrazo. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo grande, Daniel Lacalle. Vamos, seguimos en Generación Euro y está ya conectado Julián Salcedo. Fíjate, estaba haciendo tiempo porque no sabía si estabas ya conectado, que sales ahora mismo de una reunión, te metes en otra. Julián, buenos días. Pues dame tus impresiones sobre estos últimos días. Te lo dejo muy abierto. ¿En qué punto crees que estamos? Pero, Eurico, pero si me has puesto a continuación de Daniel, ¿qué puedo yo añadir? Hombre, tú puedes añadir tu opinión, coño. No me fastidies. Tú eres nos ha diseñado ese nuevo orden económico mundial que nos ha dejado a todos pensando, ¿no? No, sí. Es una broma.
He estado escuchándole en los últimos minutos de su intervención. Como siempre, muy interesante todo lo que dice, muy interesante el libro. Sé que efectivamente está teniendo un gran éxito, una gran acogida. Desde aquí le aprovecho, si nos sigue viendo, y si no se lo diré a él personalmente, a decirle a Daniel que nos gustaría que viniera algún día a presentárnoslo, pues ya sabes, o en el Club Liberal, que mañana precisamente, no, esta tarde, presentan José Ramón Riera e Ignacio Vasco su libro de caso del estado del bienestar. Por tanto, Daniel, como uno de los grandes liberales, si no el gran liberal de este país, pues nos encantaría tenerle allí presentando su libro, y si no, en cualquier otro sitio. Bueno, dicho lo anterior, ¿qué pienso yo? ¿Qué piensas? ¿Qué pienso yo de lo que está ocurriendo en esta pregunta abierta, Eurico? Vamos a ver. Lo que está ocurriendo es algo que todos imaginábamos que iba a ocurrir, no sabíamos exactamente cuándo, pero que, al menos en lo que a mí respecta, no me hubiera gustado que hubiera ocurrido nunca, ¿no? Yo creo que es una de las situaciones más graves que vivimos en nuestro país, ¿no? Y mira que ha habido algunas, ¿no? Pero sin querer hacer paralelismos, ¿no? Pues es que es muy comparable, salvando todas las distancias, al 23F o a la actuación del 3 de octubre de 2017 que dieron los independentistas catalanes, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Claro, en este caso no hay nadie desde fuera que esté, digamos, intentando demoler, como ha insinuado el presidente de gobierno, la democracia o socavar el orden moral de nuestra democracia, ni del Partido Socialista. No. Si es que han sido ellos solos, ¿no? Es decir, claro, pero no es de ahora, ni tan siquiera es de estas mordidas que hemos conocido ahora con estas adjudicaciones de contratos de obra pública, que han ocurrido en todas las épocas, antes y después de la Constitución, después de la democracia, desde que tenemos democracia, han ocurrido y probablemente seguirán ocurriendo. Esto es un mal endémico asociado a la obra pública, pues que todo el mundo ha encontrado un camino facilón, y aquí no se puede echar la culpa ni a corruptos, ni a corruptores, ni a corrompidos, ¿no? Es decir, aquí esto participa un montón de gente, y yo no sé, la forma de acotarlo pues es muy fácil, ¿no? Castigos ejemplares, ¿no? Alguien decía estos días, y si no lo decía alguien, habré sido yo mismo y lo digo, ¿no? Vamos a ver, si es que no basta con que efectivamente a una empresa que haya participado en estas prácticas de corrupción se le sancione económicamente, le impongan una sanción de no sé cuánto, se le retire la posibilidad de concurrir a convocatorias de ofertas públicas en 2 años. No. El castigo tiene que ser absolutamente ejemplar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de empresas, no creo que sea la única, pero de momento, junto a Servinavar, que es una constructora pequeñita local en Navarra, ¿no? La única grande que ha aparecido es Acciona. Seguro que hay más, y en otras épocas hicieron otras. Pero Acciona, hay que recordar que es una de las grandes constructoras de este país, que tiene grandísimos proyectos de infraestructura y obra pública, no solo en España, sino fuera de España, que está cotizada en el IBEX, que tiene un código de gobierno corporativo, que está sujeta a las normas de regulación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido? Con un código ético que tiene, con un departamento de compliance que debe ser, digamos, absolutamente eficaz. ¿Cómo es posible? Nos hemos enterado ahora, claro, ahora, que en 2021 despidió al director, o llegó a algún acuerdo con el director que pudiera estar presuntamente involucrado en aquellas actuaciones en Navarra, pues, insisto, pues en 2021 pues vendrían de antiguo, ¿no? Ahora también hemos conocido estos últimos días, a consecuencia de los últimos papeles que han salido de la UCO y los audios, que también ha destituido al director general de contratación. ¿Pero cómo ahora? Pero mira, he dicho en algún sitio, Eurico, y te lo voy a decir, sabes que he trabajado muchos años en temas, no directamente en la construcción, pero de empresas que encargaban
efectuaban encargos de obras de construcción de muchos millones de euros, ¿no? Claro, algo que las constructoras tienen siempre muy presente es eso que se llama la cartera de obra. Es decir, siempre hay varias personas en la organización, incluyendo el máximo nivel, es decir, la junta directiva, el consejo de administración, etcétera, que están siempre preocupados cómo evoluciona nuestra cartera de obra. Oye, ¿cómo va la contratación? ¿Cuál es el éxito que estamos teniendo en las adjudicaciones a las que nos presentamos, etcétera, ¿no? ¿De verdad que podemos pensar que a nadie le sorprendió el nivel de éxito que tenían en las obras que se presentaban y se adjudicaban en Navarra o en licitaciones convocadas por el Ministerio de Fomento entonces, del Ministerio de Transportes después? Nadie tuvo pensamiento. Hemos visto que eran 537 millones, si no recuerdo mal, el conjunto de las que han aparecido con los informes de la UCO adjudicadas. Bueno, a alguien le podrá parecer que 537 millones para una empresa del tamaño de Acciona es poca cosa, pero te garantizo que no lo es. No lo es. En absoluto lo es. Son muchos millones, son muchas obras en número las adjudicadas. A alguien, a muchos en esa compañía, le tenía que haber saltado el chip y decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible? Aunque solo fuera por preguntar, oye, ¿no estaremos licitando a la baja y resulta que nos estamos adjudicando estas licitaciones porque somos los más baratos y luego nos vaya a surgir algún problema? Aunque solo fuera por eso, tenían que habérselo preguntado. Y seguramente se lo preguntaron, pero alguien miró para... Alguien no, muchos miraron para otro lado, ¿no? Entonces, no basta con depurar exclusivamente al director de contratación de Navarra, al director general de contratación nacional. No, hay que mirar mucho más arriba y hacer una actuación ejemplar con ellos y con todos los que hayan participado. Porque donde hay un corruptor, hay un corrupto y hay alguien que se corrompe. Y además, por miseria, si fueran verdad, que no lo son, Eurico, nadie puede pensar que un volumen de adjudicación de 537 millones de obra haya dado para una comisión de 600.000 euros, que es lo que aparece en los papeles de la UCO, lo cual nos daría una comisión del 0,1%. Imposible, imposible. Esa será la cantidad que presuntamente se hayan quedado Ábalos, Koldo, Cerdán y lo que sea. Pero la comisión será mucho más elevada. No me atrevo a decir si será el 3, presuntamente, siempre presuntamente. Un 3 o un 5. No sé si será el 3%. No sé si será el 3% que siempre has hablado, el 5% en Cataluña o incluso superior, porque la ambición de este tipo de gente cada vez es mayor, ¿no? Entonces, hay que perseguirlo hasta sus últimas consecuencias. Eso es en lo único que le doy la razón al presidente de gobierno. Hasta sus últimas consecuencias, hasta donde haya que llegar. Caiga quien caiga, porque lo que está en juego es precisamente nuestra democracia. Me refiero en el ámbito de la corrupción. Todo lo demás, Leire, Santos, Koldo, tal, y lo que nos queda por saber, ¿no? De verdad, el tamaño, la magnitud de lo que estamos conociendo en esta fecha y sobre todo las derivadas que se producen, el hermano, la mujer, ahora Barrabés, al cual la Comisión Europea le llama también a investigar aquellas adjudicaciones que se hizo. Es que esto es tremendo. ¿Hay alguien que quede limpio en toda esta situación? Dice el presidente que es una anécdota. Le dijo Rufián que estaba confundiendo la anécdota con la categoría. Hay que tener la cara de cemento armado. Una anécdota, dice. Una anécdota. Sí, claro. Y intentar echarle la culpa al partido, al PSOE, ¿no? Al PSOE. Que la tendrá, no me cabe duda. Veremos si en algún momento no aparece indicios, por lo menos, de financiación irregular. Hombre, indicios los hay. Muy probable. Es muy probable. Pero si la culpa está también en el partido, pero está, digamos, enmarcada dentro del gobierno, en el propio seno del gobierno, de las administraciones públicas, de los ministerios, porque para que se adjudique una obra es muy complejo. Hay una mesa de contratación, hay unos informes técnicos, participa mucha gente. Toda esa gente que a lo mejor
ha tenido que someterse, entre comillas, sí, a lo que le decía un ministro. sí. Claro, Isabel Pardo de Vera, ahora que le han, digamos, imputado o investigado, dice, no, bueno, claro, es que el ministro me pedía, pero hombre, pero usted es la presidenta de Renfe, no tenía usted capacidad de decir, por aquí no paso. Claro que la tenía, pero eso es ella, que es la presidenta. Imagínate a otros niveles un poquito más bajos, directores generales, subdirectores generales, directores de departamento, tal. No, a por ellos, que se pongan encima de la mesa todos los nombres y que se deduzca qué participación han tenido. Y si lo hacían por, entre comillas, obediencia debida, que ya sabemos que la obediencia debida no funciona ni en el ejército ni en la administración pública, porque si el que te manda en el ejército te da una orden que no es legal, no está ajustada a derecho, o en la administración pública te da una instrucción que tampoco está ajustada a legalidad, lo que tienes que hacer es negarte, ojo, y no solo negarte, sino y ponerlo en conocimiento de la justicia, de la fiscalía, de la comisaría de policía o de un juzgado, ¿no? Esto es lo que hay que hacer, no quedar como decir, no, bueno, si solo han sido 2, si solo fueron 2 papeletas las que se metieron en la urna, pero por Dios, pero es que ¿a qué nivel de inmoralidad o amoralidad hemos llegado en el que saber a ciencia cierta, no discutir que hubo una manipulación al menos de una urna electoral, pero como solo fueron 2 votos, pues es lo mismo. Hombre, fíjate, si en 537 millones solamente nos han dado 600.000 euros de comisión, pues oye, fíjate, qué buenos hemos sido. No, qué coño. Aunque hubiera sido una papeleta o un intento de manipulación de la urna o un solo euro de comisión o un jamón, como decía en alguna grabación Coldo, ¿no? Joder, la de jamones, botellas de champán, comidas que me han invitado, ¿no? Pero hombre, por favor, pero qué desfachatez es esta, ¿no? Tremendo, tremendo. Y además se está instalando en la línea de lo que dices, Julián, porque, claro, cuando ya estás perdido y con el agua al cuello, no por encima, pues tratas de salir por donde puedas, ¿no? No, es que esto han sido solo 4 sinvergüenzas, pero no ha habido financiación irregular. Oiga, ¿y qué más da? ¿Qué pasa? ¿Que robar para uno mismo es menos delito que robar para un partido político? No acabo yo de ver dónde está la línea, la diferencia. Pero alguien puede creerse, Eurico, digamos, racionalmente, que esto se hacía al margen de... Claro. Que esto eran solo 4 listos, con la cantidad de voluntades que hay que concatenar, como tú dices. Claro. El ministro de Fomento, claro, que era un miembro del gobierno, además de secretario de organización del partido, el hombre de máxima confianza entonces del presidente de gobierno, lo hacía y nadie veía a nadie. Él que le hemos oído a Ábalos decir, joder, tío, me he gastado 576.000 euros en estos 2 últimos años. Y no tengo un duro. No sé qué hago con el dinero. Y ahora no tengo un duro. Llevo toda la semana con 50 euritos en el bolsillo. Pero bueno, nadie lo veía, nadie se daba cuenta, nadie se dio cuenta de las conexiones que tenía Santos Cerdán y el segundo de María Chivite con esta Servinavar en Navarra. Navarra, que es una comunidad autónoma chiquitita, donde todos se conocen, si lo saben todos. Nadie se sorprendió de el que le dijeran, oye, tenemos que hacer una UTE con esta empresita y con esta empresa. Pero si son unos enanos, ¿no? Claro, sí, pero es que los necesitamos para que nos adjudiquen la obra. Claro. Que Acciona necesita una empresita de Chichinabo con 1 o 2 personas trabajando, que en definitiva no es nada más que un nombre social, y la necesitamos para que nos adjudiquen la obra. La primera pregunta es, ¿qué nos piden a cambio? ¿Qué tenemos que dar a cambio? No, eso no lo preguntamos nadie, ¿no? No, de verdad, Eurico, lo que estamos viendo, además, no se nos puede olvidar, y perdona, el asalto a la justicia, todo lo que quieren modificar el criterio de selección y acceso a la carrera de juez, la carrera judicial y a la carrera fiscal. Una detrás de otra, ¿no? Ahora Junts le pide que se reúna con ellos. Es con el primero que se reunió, con Miriam Nogueras ayer, bueno, hoy es viernes, pues hace un par de días, ¿no? Con Miriam Nogueras, porque es que si no se reúne, taca, le corta el cuello, ¿no? El otro que le pide la hacienda catalana, el otro... Pero esto es un mercado persa, pero ¿cómo es posible? Es que cualquier político, cualquier presidente de gobierno, cualquier persona con un mínimo de catadura moral, lo que tiene que hacer es
a este precio no, no estoy dispuesto. Ya no digo por España, que seguramente le importa un carajo, ¿no? Pero a este precio no. ¿Y alguien no sabe que la primera vez que transiges por la primera, digamos, chantaje o primera extorsión que te hacen, sabes la primera, pero que las siguientes van a ser continuas y cada vez de mayor envergadura? De verdad, yo espero, no sé si esto es lo último que te diré, pero lo que tú me preguntes, pero espero que esta pesadilla termine cuanto antes y que todos sean sometidos a la acción de la justicia. Que los jueces determinen lo que tenga que ser, pero que todos pasen por un juzgado. Era lo último que te iba a preguntar. Hay mucho por ahí y sobre todo entre los nuestros, cosa que me resulta llamativa y me lleva a colegir que a lo mejor es que hay parte de gente encuadrada en el centro derecha o en la derecha, más conservadora, ultraconservadora quizá que liberal, que a lo mejor lo que le viene bien es este status quo. Pero frente, a las voces que dicen, no, porque este es muy listo, porque ya veréis, va a aguantar todo lo que pueda, su voluntad es aguantar hasta el final, va a estar 2 años más. 2 años. Esto no se aguanta. Hasta ayer o hasta anteayer dije que unos meses. Ahora digo unas semanas. De verdad, para mí, pero es mi impresión de que en unos pocos días o en pocas semanas van a pasar cosas. Van a pasar cosas y además muy deprisa. Esto no se aguanta más. Pero ni por el propio, ni siquiera por el propio, lo vuelvo a repetir ya por tercera o cuarta vez desde ayer, por el propio estado físico del personaje. Fijaos, haced algún pantallazo de sus caras, de toda esta parte. No sé, antes lo hablaba con Daniel. El tipo está realmente muy mal físicamente, o sea, está mal, es que se le ve, seguramente está medicado y bajo control, pero que no se aguanta esto, que ya es el hazmerreír de todo el mundo, de la prensa internacional, que ya la UCO tiene en su poder grabaciones de Ábalos con él. Esto es una cuestión ya de muy poquito tiempo más. ¿Creo? Mira, yo creo el criterio más generalizado es que necesita mantenerse en la presidencia de gobierno, primero, para continuar siendo aforado, segundo, para tener a su disposición todos los resortes que tiene el Estado y mucho más él como presidente de gobierno, ¿verdad? Pero es que yo creo que no le vale la pena, que no le compensa. Sin apoyo no es nadie, sin apoyo no es nadie, ya no lo tiene. Ya, pero Eurico, si lo que hemos visto ya es suficiente, lo que creo que nos queda por ver es todavía peor. Es que queda. Entonces, yo creo que por muy duro que sea, lo mejor es que él, no digo que tire la toalla, pero que diga, hasta aquí hemos llegado. Yo ya no digo, si no quiere disolver las Cortes, que no las disuelva. Oiga, usted retírese, ceda el paso a otra persona en el Partido Socialista, que no sé quién tendría ni podría ser, no quiero poner nombres por encima. Han circulado nombres, Bolaños, Óscar Puente, María Jesús Montero. Joder. Sí, es que es lo que hay, es que no hay más, Julián, es que es lo que hay. Pero Eurico, casi ¿a quién van a poner? ¿A Diana Morant? ¿A quién van a poner? Claro, yo sé que es peor el remedio que la enfermedad. No sé, pero... Sí. No sé, fíjate, Eurico, voy a decir una butad. Claro. Al último militante de base, seguro que lo haría mejor. Bueno, eso no te quepa ninguna duda. Y además, cosa que volvemos a recordar, porque no hay que recordar 2 cosas. La primera, y aunque mañana saliera la releche y un juez del Supremo iniciara y pidiera el suplicatorio a las cámaras, el Congreso de los Diputados se opondría al suplicatorio, a conceder el suplicatorio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y ayer alguien me dijo, cuidado, que la negativa a la petición de un suplicatorio por parte del Tribunal Supremo tiene que estar muy fundamentada. Y si el Supremo no la considerare fundamentada, no es palabra de Dios, pero tú eres jurista. Yo creo que te lo he dicho a ti y en este mismo programa en algún momento. Vamos a ver, el suplicatorio tiene que estar bien fundado. Eso claro, hay que suponer que como el Tribunal Supremo, si llega a la conclusión de que pide un suplicatorio para un aforado, en este caso aún más si es el presidente del gobierno, es que tiene que tener razones más que fundadas. Y esa teoría de que el Parlamento es soberano y puede decidir conceder o no el suplicatorio no es una teoría jurídicamente correcta. Si la petición que emana el Tribunal Supremo tiene los suficientes fundamentos de derecho para ser sometida y solicitado el suplicatorio, al Parlamento, al Congreso de Diputados,
no le cabe la posibilidad de negarlo, tiene que concederlo. Porque el suplicatorio o el aforamiento es una garantía para el aforado de que efectivamente no se le puede pretender llevar a juicio, juzgarle por una cosa insignificante. Ya. Y precisamente la primera garantía es que no puede ir ante cualquier tribunal, tiene que ir solo ante el Tribunal Supremo, que es el máximo garante de la legalidad. Entonces, eso es decir, no, es que no nos convencen los argumentos del Supremo. No, si a usted no tiene que convencerle, usted tiene que valorar si los argumentos que utiliza el Supremo para solicitar el suplicatorio tienen suficiente fundamento o no. Y si es así, no puede negar la concesión del suplicatorio. Tiene que concederlo. Cualquier jurista de nivel, y yo no lo soy, pero hay muchos juristas de nivel, te lo dirá, no cabe duda. Eso es algo que se está deslizando por ahí. Me lo explicaron ayer. A ver si se atreven a pedir el suplicatorio, que no lo vamos a conceder. Sí. Y me dijeron, hay algo que yo es verdad, pero claro, yo carezco de la sustancia jurídica para analizar esto, como ahora está haciendo magistralmente Julián, y como hizo ayer un constitucionalista, lo conté ayer en la retaguardia, mejor dicho ya vuestros efectos, anteayer me dijo, no, es verdad, es que la Cámara o el Congreso no puede negar ese suplicatorio, y si lo negare, si el suplicatorio está absolutamente fundamentado, porque lo pide nada más y nada menos que un magistrado del Tribunal Supremo, si la negativa al suplicatorio, si a pesar de eso la Cámara, que ya vemos que consideran esto un cortijo y hacen de su capa un sayo, dijera que no y hubiera 176, 177 en este caso tíos, que no quieren conceder el suplicatorio para que sea investigado el presidente del gobierno, el Tribunal Supremo, a pesar de todo, podría investigarle, me decían. Y esto tiene que quedar claro. Yo te digo que esto son cosas que se están deslizando intencionadamente para llevar a la manipulación de que esto es un ataque contra la democracia. No, contra la democracia no. Esto es un ataque contra el presidente de gobierno al que se le está intentando socavar moralmente. No. Si al revés, si el hecho de comparecer ante el Tribunal Supremo es la oportunidad de poner de manifiesto que no tiene ninguna implicación, que no tenía nada que ver. Yo no, ¿Tienes miedo de que se investiguen tus cuentas por haber defraudado a Hacienda? Probablemente no. No, con las mías iban a terminar enseguida, ya te lo digo yo. Son 3 clics y 6 minutos, 5, sí. Ya, pero con las de la mayoría del paisanaje, también te digo. Si no tengo nada que ocultar, al revés. No tengo nada ni que ocultar ni que no ocultar, no tenemos nada. Claro que estoy limpio, pero si estoy limpio es que me dejan limpio. Es decir, al revés, me dan un aval, ¿no? Entonces, esta teoría de que, es que hay una intencionalidad, ¿no? Si la intencionalidad es aclarar las cosas, ¿no? Yo creo que vamos a ver, falta ya cada vez menos, Eurico. Ya, como tú decías, ya no son meses, ya no son semanas, esto es cuestión de días. El tema se está acelerando a una velocidad de vértigo. Yo creo que sí. Y no nos queda mucho por ver el final, o el principio del final. Yo creo que sí. Julián Salcedo, doctor en Derecho y en Ciencias Económicas. La semana que viene, ultimísima, la semana que viene hablaremos largo y tendido, porque tenéis unas jornadas interesantes la semana que viene acerca del sector inmobiliario, ¿no? He visto nombres de buenos amigos, periodistas incluso, como mi amiga Carmen Obregón, excelentes economistas y expertos como tú y otra pléyade de amigos, José Luis Fernández también, Riera creo que también. Hay un montón de gente absolutamente de primerísimo nivel. El martes 24, ¿no, Julián? El martes 24, a las 9:30 de la mañana, en el Colegio de Economistas de Madrid, es la vivienda a debate, con 3 mesas, con unos ponentes espectaculares, con unos periodistas también de primer nivel. Espérate, Tengo que decir que este es tu programa, que tú me has dicho que es que tú no puedes, que tú tienes compromiso ese día. No, porque lo hacéis a las 9:30 de la mañana. Yo a las 9:30 estoy ya aquí. Si lo hicierais por la tarde, vamos, estaba yo haciendo cola 1 hora antes. Claro que sí. Pero, y lo vais a dar por... La próxima te esperamos. La próxima, si es a 1 hora a la que yo pueda, pero vamos, ya lo sabéis, de cabeza. ¿Lo dais por YouTube también o por streaming o...? Sí. Se retransmite, es presencial y online en directo. Fenomenal. Por streaming a través de YouTube. Y luego queda grabado. Tal. Ya verás cómo va a tener un eco, todas lo tienen, sí. Pero esta va a tener un eco espectacular. Seguro que sí. Julián Salcedo, un abrazo, amigo, cuídate y hasta dentro de unos días. Nos vemos y nos hablamos. Hasta la semana que viene. Gracias también a todos vosotros, no os vayáis. Dentro de unos minutos, La Retaguardia con el gran Juanma Cepeda.